Imaginemos cruzar el Atlántico, viajar más de 10.000 kilómetros para investigar en los archivos secretos del Vaticano. Suena como el sueño máximo de cualquier investigador. Totalmente. Entrar a una sala imponente rodeada de los mayores expertos mundiales en historia y sentir que se ha tocado la cima académica. Ajá. Pero de repente llega el choque de realidad. Darse cuenta de que el nivel de italiano que se tiene apenas alcanza para ser un oyente silencioso en la sala. O sea que el sueño de debatir ideas brillantes se reduce a, sonreír y asentir. Exacto. Quedas atrapado en una burbuja de incomunicación total. Y eso rompe por completo con la narrativa que solemos consumir sobre estudiar en el exterior, ¿no? Rompe con esa ilusión de manera brutal, porque la academia institucional vende la internacionalización como, digamos, el máximo trofeo. Como un pasaporte automático al prestigio científico. Tal cual. Pero lo que revelan las fuentes de nuestro análisis profundo de hoy es que detrás de esas fotografías sonrientes frente a universidades europeas hay otra realidad. Existe un paisaje lleno de fracturas, de ansiedad y muchísimas veces de un aislamiento paralizante. Y vamos a desempacar todo esto hoy. En esta inmersión nos sumergimos en la investigación de Leslie Adriana Quiroz Schultz. De la Universidad de Guadalajara, exacto. Sí, y este texto nos quita la venda de los ojos sobre la movilidad académica internacional para estudiantes de doctorado. Y lo valioso, lo realmente valioso aquí, es que no estamos hablando de números fríos o de estadísticas vacías. Claro, tenemos datos cualitativos profundos. Son 24 casos reales. 24 casos de investigadores mexicanos en formación, 12 del área de educación y 12 de historia, todos de posgrados públicos de alto rendimiento. Nuestra misión hoy es enfocarnos exclusivamente en los obstáculos. En esas barreras académicas y sociales que, nadie te menciona en los folletos de intercambio. Absolutamente nadie. Y para entender la magnitud de estas barreras, creo que necesitamos comprender qué es exactamente lo que estos investigadores van a buscar. No van de turistas. No, para nada. Y aquí podemos usar la perspectiva del sociólogo Pierre Bourdieu. Él explica que estos estudiantes viajan para acumular lo que llama capital científico y capital social. A ver, explícanos un poco más de eso. Claro, el capital científico es, el reconocimiento, las publicaciones conjuntas, dominar nuevas metodologías. Y el capital social es la red de contactos. El acceso a los círculos donde realmente se toman las decisiones académicas. Exactamente. Estos doctorandos son, digamos, los recién llegados al campo científico global, intentando aprender las reglas de un juego muy complejo. Pero resulta que el tablero de juego está inclinado, porque el primer gran choque que sufren estos recién llegados no es cuando revisan su cuenta bancaria, sino al momento mismo de pisar el aula o la biblioteca. Hay una paradoja muy fuerte ahí. De nada te sirve lograr la admisión en una institución de élite si al cruzar la puerta la participación activa es imposible. Y aquí es donde la barrera del idioma actúa como un muro de contención. El caso de María, la estudiante de historia que mencionaba al principio, ilustra esto a la perfección. El caso de María en Italia es clarísimo, porque debemos ser muy específicos con esta barrera. No estamos hablando de un déficit lingüístico para sobrevivir en la calle. Claro, no es el idioma para pedir un café o saber dónde está el metro. Exacto. Estamos hablando del lenguaje a nivel de debate académico profundo, en la ciencia. O sea, el lenguaje es tu herramienta de disección. Y María viajó a Italia por la necesidad imperiosa de revisar archivos en el Vaticano, que eran fundamentales para su tesis. Pero su nivel de italiano, en sus propias palabras, era, regular. Y en el mundo real, un idioma regular te permite sobrevivir un viaje de mochilero sin problemas. Sí, pero en el campo científico, esa falta de fluidez técnica la invalidó casi por completo. Sus testimonios detallan cómo esta carencia la relegó a ser, una simple oyente en congresos. ¿Cruzar el mundo entero para estar en silencio? Es que es devastador. Y esa invalidación tiene un costo altísimo en la construcción de su capital científico. Lo fascinante, desde el análisis sociológico, es observar cómo reaccionan las distintas disciplinas ante esta amenaza. ¿A qué te refieres? Pues las fuentes documentan que, en contraste con los estudiantes de historia, que se vieron obligados a ir a Italia por los archivos, la gran mayoría de los doctorandos en educación,
optaron por países de habla hispana. Ah, se fueron a España, Argentina o Chile. Exacto. Y esta no fue una coincidencia, sino una estrategia de evasión sumamente calculada para no perder su capital cultural. O sea, prefieren no jugar en una cancha donde no conocen las reglas. Es como, es como ser convocado a jugar la final de un torneo de fútbol internacional. A ver, me gusta esa analogía. Sí, imagínate. Entrenas durante años, logras viajar, entras a la cancha, pero al iniciar el partido, resulta que las reglas locales son totalmente distintas y nadie te las explicó. ¡Qué pesadilla! El árbitro habla un idioma incomprensible, los demás usan tácticas rarísimas, y la única opción segura es, quedarte sentado en la banca mirando cómo los demás juegan. Esa analogía captura perfectamente el mecanismo de la exclusión académica. Y lo que perpetúa que los estudiantes terminen en la banca es, francamente, una doble falla institucional. Doble falla de las universidades. Sí. Por un lado, las universidades de origen envían a estos talentos sin prepararlos para las drásticas diferencias en las culturas de investigación. Claro, cada país tiene su propia forma de debatir y criticar. Tal cual. Y por otro lado, las universidades receptoras pecan de omisión. Asumen que, como son estudiantes de doctorado, ya poseen la madurez para descifrar el entorno solos. Y les niegan cualquier tipo de inducción o brújula institucional. Pero esa frustración de sentirse invisible en lo académico es apenas la mitad de la batalla. Apenas la punta del iceberg, la verdad. Porque cuando las puertas de la biblioteca cierran, estos investigadores tienen que salir a navegar una ciudad extranjera, y eso activa un modo de supervivencia completamente distinto. Las barreras académicas colisionan de frente con las barreras sociales y económicas. Y lo primero que debemos desmitificar en esta inmersión es la idea del estudiante becado que vive holgadamente gracias a los apoyos de gobierno. Las fuentes desmantelan esa ficción rapidísimo. El texto analiza la famosa beca mixta de CONACYT en México, que teóricamente está diseñada para solventar estos intercambios. Pero el problema es cómo se calculan esos apoyos, ¿no? Están totalmente desconectados de los costos reales, de la inflación global, de todo. Desconectados por completo. Es un problema estructural severo. Hay un dato en los testimonios que de verdad me dejó asombrado. Es el caso de Carmen. Ella comparte las matemáticas de su viaje, y el costo real de su vuelo era de 22,000 pesos. 22,000 pesos, ok. Y el apoyo institucional que recibió para ese rubro específico fue de apenas 6,000 pesos. No me digas, la beca oficial no le alcanzó ni para la tercera parte del vuelo de ida. Nada. Carmen tuvo que recurrir a sus propios ahorros y pedirle apoyo financiero a su pareja solo para poder subirse al avión. Y este déficit financiero que describes evidencia un filtro estructural sumamente problemático, porque transforma lo que debería ser, un derecho basado en el mérito en una práctica elitista. Se vuelve un tema de privilegios. Exacto. Si el diseño exige que el estudiante ponga de su bolsillo miles de pesos solo para arrancar el proyecto, automáticamente estás excluyendo a investigadores brillantes. Claro, los excluyes si no cuentan con una red de seguridad familiar o ahorros propios. Y para los que sí logran juntar apenas los recursos y viajar, la falta de redes de apoyo locales los vuelve blanco perfecto para lo que el texto llama la trampa del estilo de vida. La trampa del estilo de vida, sí, ese concepto es clave. Pensemos en el caso de Melissa, que eligió ir a Buenos Aires. Ella llega a Argentina sin conocer a nadie, sin tener información clara sobre la economía de la ciudad. Y al no tener un círculo propio, confía a ciegas en la primera mano que se le tiende, que en este caso fue la asistente de su investigadora anfitriona. Exacto. Y esa asistente local era súper amable, tenía las mejores intenciones, pero operaba desde una burbuja socioeconómica completamente distinta. Asesoró a Melissa basándose en sus propios estándares de vida y seguridad. Ignorando por completo la precariedad de una estudiante extranjera becada. El resultado fue que Melissa terminó alquilando en uno de los barrios más exclusivos y caros de Buenos Aires. ¡Ay, qué estrés! Una vez atrapada en ese contrato, su beca se desintegró en días. Literalmente. Los testimonios cuentan cómo sufrió niveles de estrés altísimos simplemente para garantizar sus comidas diarias. Atrapada en un estilo de vida que no le correspondía para nada. Y a ese macrogasto del alquiler, debemos sumarle un fenómeno financiero que drena silenciosamente a los investigadores. ¿Cuáles?
Los gastos no previstos de la investigación. Exactamente. En finanzas personales se habla de gastos hormiga, pero en investigación sociológica estos asumen la forma de traslados larguísimos y cortesías esenciales para el trabajo de campo. Ah, claro, como lo que le pasó a Marina. Sí, el caso de Marina, para su tesis requería hacer múltiples entrevistas presenciales, pero los sujetos de estudio no están esperando convenientemente en la cafetería del campus, ¿verdad? No, para nada. Marina vio cómo su ya limitado presupuesto se esfumaba pagando transporte público hacia zonas súper alejadas de la ciudad. Y además asumiendo el costo de invitarle un café o una comida a las personas que le daban la entrevista. Es que esas dinámicas de, digamos, reciprocidad social son indispensables para que la gente hable contigo. Pero ninguna beca gubernamental te reembolsa esos cafés. Ninguna. Y si conectamos este estrés financiero constante con el objetivo original del viaje, pues el panorama es alarmante. Totalmente. Porque el bienestar material y la estabilidad emocional son, vaya, la infraestructura básica para el trabajo intelectual. Precisamente, ¿cómo se espera que un investigador produzca conexiones teóricas innovadoras si su carga mental está monopolizada por el aislamiento y la ansiedad? La ansiedad de no saber si el dinero te va a alcanzar para cenar el viernes. O sea, en lugar de estar inmersos en su tesis, están haciendo un ejercicio de supervivencia extrema. Y la supervivencia extrema sabotea la cognición. Se genera un secuestro cognitivo. La atención se desvía del archivo a calcular el tipo de cambio todos los días. Tal cual. Y justo en este punto de máxima vulnerabilidad es donde el estudiante acude a la única figura que debería ser su salvavidas, el investigador anfitrión. Y aquí es donde hago una pausa, porque de verdad no lo entiendo. Se supone que uno de los fines principales de todo este sacrificio es sentarse frente a un especialista de renombre. Para ganar ese anhelado capital social y afinar la tesis, sí. Exacto. Las instituciones firman convenios, hay cartas oficiales de aceptación. ¿Por qué las fuentes documentan tantos casos donde estos mentores brillan por su ausencia? ¿Es mala voluntad o qué pasa ahí? Esa es la pregunta central para entender por qué el modelo falla. Y el texto de Quirós-Schurz nos obliga a mirar más allá de la moralidad individual. O sea, no es que sean villanos. No, no se trata de mentores egoístas. Es una consecuencia directa de la maquinaria del sistema científico contemporáneo. Volviendo a la teoría de Bourdieu, la ciencia actual es una industria que exige a sus académicos una hiperproducción constante. Publicar artículos, asegurar fondos, ir a conferencias. Todo eso, más labores administrativas. El tiempo es la moneda más escasa que tienen. Tienen agendas que rozan lo imposible. Y me imagino que dentro de esas agendas imposibles, acoger a un estudiante es demasiado. representa una inversión de tiempo gigantesca que honestamente el sistema actual no recompensa. Y hay otra tensión estructural más profunda. ¿Cuál es esa? Formar a un discípulo de alto nivel implica transferir secretos del oficio, metodologías clave, los contactos que te tomaron años construir. Ah, entiendo. En un campo donde los recursos son limitados, entrenar de manera exhaustiva a un recién llegado, sobre todo si es de otra institución, significa capacitar a un futuro competidor. Exacto, un competidor por las mismas becas y puestos de trabajo. ¡Wow! Esto es el equivalente académico de lograr entrar de aprendiz al restaurante de un chef con 3 estrellas Michelin, ¿no? A ver, cuéntame. Pues asumes deudas, cruzas el mundo con la ilusión de aprender los secretos de la alta cocina directamente del maestro. Pero llegas y el restaurante está bajo una presión inmensa. Presión por no perder las estrellas, claro. Exacto. Y el chef está hundido en trámites administrativos. No ignora al aprendiz por maldad, lo ignora porque si detiene la cocina para enseñarle pacientemente a picar cebollas, pierde su propio estatus. Es una analogía durísima, pero muy precisa. El aprendiz queda abandonado en una esquina de la cocina, intentando no estorbar. Exactamente eso. Es el mecanismo del abandono institucional, y las consecuencias para estos doctorandos son devastadoras, como lo vemos en los casos del texto. El de Carmen es un ejemplo perfecto de esto. Ella relata que el académico que firmó su carta de invitación viajaba constantemente. Y tras invertir todos sus ahorros para llegar a él, logró reunirse únicamente 2 veces en toda su estancia. Y cada reunión duró menos de 30 minutos. Es inaudito. Es que es un insulto al esfuerzo. Pero el nivel de desamparo es todavía más visible en el testimonio de Melissa, allá en Argentina. Ese caso es dolorosísimo. En los 4 meses que duró su movilidad,
logró ver a su investigadora anfitriona un total de 4 veces. 4 veces. Y por un par de horas cada sesión. Sí, pero lo que hace su caso tan fuerte no es solo el cronómetro. Es la calidad de la interacción. Las fuentes señalan que Melissa está convencida, casi segura, de que su tutora anfitriona jamás leyó sus avances de tesis. ¡Qué fuerte! Cruzar el continente para que no lean tu trabajo. Ambas partes sabían que la dinámica había fallado. La investigadora mostraba cierta culpa, pero pues la maquinaria seguía girando. Y Melissa tuvo que recurrir a estrategias de evasión psicológica. Citando el texto, inventó formas para no pasárselas tan mal y evitar que la experiencia la quebrara emocionalmente. Y los convenios en papel, pero en la práctica no dan ni la estructura mínima de soporte. Convierten la movilidad en un ejercicio de resistencia al trauma. Analizando todas estas piezas juntas, creo que la investigación deja un mensaje incuestionable. Totalmente. La movilidad internacional de posgrado no tiene nada que ver con unas vacaciones académicas. Es, en el sentido más estricto, un campo minado. Un campo minado donde cada paso en falso cuesta muy caro. Tienes barreras idiomáticas que silencian tus aportes, un aislamiento social severo. Sumado a la precarización económica disfrazada de beca. Y claro, la figura del tutor fantasma que te deja a la deriva. Afortunadamente, esta exploración de las fuentes también recoge propuestas concretas de la autora para desmantelar este modelo defectuoso. Sí, porque las instituciones no pueden solo firmar acuerdos y desearle buena suerte a sus alumnos. Tienen que construir estructuras preventivas reales. Informar de manera transparente sobre el costo de vida real, sobre las diferencias culturales del entorno académico, todo eso antes de que viajen. Y además de prevenir, es fundamental implementar evaluaciones cualitativas obligatorias a su regreso, ¿no? El sistema tiene que escuchar estas vivencias de exclusión para corregirse. Y quizá lo más urgente, exigir garantías a los investigadores anfitriones. Si firmas una aceptación oficial, la institución debe respaldar que exista un tiempo efectivo de mentoría. De lo contrario, ese convenio internacional es simple letra muerta. Todo este recorrido nos deja con una reflexión final ineludible para quienes nos escuchan hoy sobre el futuro de la ciencia. Así es, porque si el diseño actual de la movilidad internacional exige que tengas un colchón económico fuerte y una salud mental capaz de soportar el aislamiento crónico, Y la habilidad de ser autodidacta frente a mentores ausentes. entonces cabe preguntarnos, ¿qué talentos formidables y qué voces brillantes de nuestra región estamos silenciando sistemáticamente? Es una gran pregunta. ¿Cuánto conocimiento estamos perdiendo en el diálogo global, simplemente porque sus creadores no pueden costear o soportar estas barreras ocultas? Es una realidad que te deja pensando muchísimo. Definitivamente nos invita a mirar nuestro propio entorno con una perspectiva radicalmente distinta. Sí, la próxima vez que veamos a un estudiante de intercambio lidiando con el idioma o perdido en la facultad, Es prudente recordar que probablemente no está de turismo. Está atravesando un campo minado invisible, luchando contra todo pronóstico por ganarse un asiento en la mesa. tal cual. Gracias a toda nuestra audiencia por sumarse a este análisis profundo de las fuentes. Nos encontramos en la próxima inmersión.